Ya. Empieza la grabación. Vamos a revisar. Ok, entonces nada, vamos a resolver un examen de mejoramiento. No recuerdo qué fecha tiene. Déjame revisar aquí en el PDF. 2023, pero en tal caso es 2023, ya se recortaron los temas, así que estamos con lo mismo que podrían estarles tomando. Dicho eso, aquí vamos a trabajar con gravedad 9.8, que lo estoy viendo en las instrucciones del PDF, así que nada, comenzamos. Tenemos este primer ejercicio. Ok, perfecto. Felicidades por haber aprobado. Nada, volvemos. A ver, tenemos este primer ejercicio donde nos preguntan la magnitud del vector resultante de los vectores mostrados aquí en la figura y nos dicen que cada uno de estos cuadros tiene una dimensión A. ¿Qué es lo que revisamos? Recordemos que un vector resultante, cuando tenemos un montón de vectores, no es nada más que la suma de esos vectores, donde cogíamos el método de polígono cerrado, haciendo el sistema de puntas con colas. Entonces, tenemos primer vector, punta y cola, segundo con el segundo, punta y cola. Recordamos que nuestro vector final no es nada más que esta línea que une nuestro inicio del primer vector con el fin del último vector. Y veríamos que esta línea es obviamente para la derecha para llegar del inicio al fin. Y como cada uno de los cuadritos tiene un lado A, entonces tengo A por aquí, A por acá, de forma que obviamente tenemos dos A y esa sería nuestra respuesta. Creo que no hay mayores vueltas que darle a eso, así que avanzamos con el siguiente, donde nos muestran los vectores. Nos dicen que hacemos un producto punto y nos preguntan qué es lo que obtenemos. Lo primero sería hacer un descarte. En este caso vemos que todas las opciones nos hablan de un escalar, ninguna nos habla de un vector, así que por ahora podemos decir que todas estas son opciones posibles. Recordamos que producto punto justamente se define también como producto escalar y siempre bota un número, jamás un vector. Así que si alguna de estas opciones dijera producto punto me bota un vector, esa se descarta. Pero bueno, en nuestro caso sí que a revisar. ¿Qué es lo que vemos? Nos dicen que el resultado es escalar negativo si es que el ángulo es menor a 90. Para esto, creo que sí les di esa parte donde les dije que el producto punto podemos interpretarlo como una noción de si un vector ayuda al otro vector. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos que A y B, vamos a poner como referencia a B. Ya B nos está jalando en esta dirección y podemos ver que A tiene un pedacito que va diagonal también hacia abajo. Entonces podríamos decir que A sí está ayudando a B, de forma que al sí estarlo ayudando, su producto punto es un valor positivo, no un valor negativo. Así que eso de aquí estaría mal. Más allá de la forma gráfica, recordamos que eso está condicionado a la definición del producto punto a través de la función con el coseno, donde tenemos el producto punto entre dos vectores, como la magnitud de ambos y por el coseno del ángulo en medio de ellos, donde recordamos que la función de coseno tiene esta forma. Y aquí justamente están los 90 grados, donde si el ángulo es menor a 90, el coseno está de la parte superior, por lo tanto es positivo. Así que se contradice, por lo tanto, se fue esa de aquí. Siguiente, nos dicen que es un escalar negativo que depende de las magnitudes de A y B. Puede ser un escalar negativo, pero las magnitudes siempre son valores positivos. Así que aquí nos están presentando una posible respuesta, pero justificada de forma incorrecta. Entonces, como la justificación no es correcta, esto también se descarta. Seguimos, tenemos un escalar negativo si la magnitud de A es mayor que la de B. Seguimos redundando en el hecho de trabajar con magnitudes, y una vez más siempre son positivas, así que de ellas no depende el resultado. Lo mismo con esta otra. Y por último, la opción correcta nos dice que el ángulo, que el producto es negativo si es que el ángulo es mayor a 90. ¿Qué es lo que vemos que pasa de 90 para la derecha? Donde estamos en la parte inferior de la gráfica, donde todo es negativo. Así que sí, por ángulos mayores a 90 tenemos un escalar negativo. Así que esa es la correcta. Seguimos entonces. En este caso, si tienen preguntas, háganlas. Carlos, bienvenido a hacerlas. Solamente están ustedes dos, ni modo. Así que bueno, revisamos eso. Determinamos el enunciado falso. Nos dicen que la rapidez media es una cantidad escalar. Rapidez media. Ah, sí, enunciado falso. Ya sé yo, la rapidez sí es una cantidad escalar. Entonces, esto está bien, esto es verdad.
Seguimos. Si un ciclista recorre una pista circular hasta completarla, entonces su velocidad media es nula. Para esto, recordamos la definición de velocidad y velocidad media. La velocidad era un vector que nos dice qué tan rápido nos estamos desplazando en cualquier instante. Pero la velocidad media se regía con una medida específica. La velocidad media era igual al desplazamiento dividido para el tiempo, donde el desplazamiento era el vector que unía nuestro inicio con nuestro final. Si nosotros iniciamos aquí, le damos toda la vuelta a la pista y llegamos al mismo punto, veríamos que como la posición inicial es igual a la posición final, el vector de desplazamiento es igual a cero. Por lo tanto, haciendo esta división, encontramos que la velocidad media va a ser cero o nula. Así que eso estaría bien. Vamos con la D. Vamos a revisar por qué las otras son verdad. Es posible que la rapidez media sea igual a la magnitud de la velocidad media. Esto recuerdo que si lo tratamos, donde habíamos mencionado que esto es posible si solo si nos movemos en una sola línea recta, en una dirección, sin jamás volver. Para eso podemos hacer dos ejemplos. Primero, el ejemplo que se está describiendo aquí. Tenemos una persona en un punto inicial. Vemos que esta persona va a ir caminando, sigue caminando y eventualmente llega hasta un punto final. Veríamos que la distancia recorrida era el kilometraje que le estamos dando, en este caso esta distancia de cualquiera, vamos a ponerla así. Y en lo que respecta al vector de desplazamiento, va a tener también un tamaño de, porque jamás nos pusimos a retroceder, jamás acortamos este desplazamiento. Y si ven aquí nos están hablando de velocidad media y, perdón, de rapidez media y velocidad media, recordamos la relación que existe entre estas dos variables. Habíamos dicho previamente que la rapidez media no es nada más que la distancia recorrida o el recorrido dividido para el tiempo, mientras que la velocidad media, como lo acabamos de poner, sería este desplazamiento sobre el tiempo, donde al sacarle la magnitud, veríamos que una vez más, como jamás se dio la persona una vuelta y empezó a caminar de regreso, entonces esto de aquí es exactamente igual a la distancia recorrida. Entonces ambas divisiones nos dan lo mismo porque tenemos mismo numerador y mismo denominador. Dicho eso, esta es verdadera y nos vamos a la siguiente. En la última nos plantean que la velocidad media tiene magnitud y dirección. Recordando que la velocidad media es un vector, como lo hemos tratado todo este rato, vector, vector y vector. Entonces, sí, tiene magnitud y dirección porque es lo que caracteriza a un vector justamente. Y eso nos lleva a la opción falsa. Nos dice que si durante cierto intervalo de tiempo la velocidad media de un objeto es nula, entonces el objeto está en reposo. Vamos a ver por qué eso sería falso y para eso tomamos la misma idea de hace un momento. Ya, ¿qué nos dice la velocidad media? El objeto está en reposo. Ya. Vamos a coger el enunciado pues, y trabajarlo aquí. Para esto podemos nosotros no restringirnos al movimiento circular, sino vamos a aplanar esto. Vamos a cortar la pista, vamos a tener una persona que se mueve para la derecha y luego que se mueve para la izquierda. Para hacer esto de forma más sencilla, vamos a poner a esta persona aquí en el medio. Vamos a decir que aquí inicia y eventualmente la persona cuando ya regresa pasa por aquí también y analicemos este preciso instante. El hecho de que la persona esté volviendo me dice un par de cosas, principalmente que esa persona llegó a una distancia máxima y decidió volver, en cuyo caso, cuando la persona llegue a pasar por el mismo punto de inicio, estaríamos diciendo, como estoy en el mismo punto inicial en ese instante, mi final es igual al inicio. Por lo tanto, en este preciso momento, nuestro desplazamiento es de cero, como vimos hace rato. Y obviamente de aquí derivado, encontraríamos que la velocidad media también es cero por la división que ya explicamos hace un momento. Pero, ¿qué es lo que sucede con la rapidez y esta noción de reposo? La rapidez nos hace referencia a qué tan rápido nos estamos moviendo en un punto. Y estamos viendo, esta persona aquí tiene una rapidez, esta persona se sigue moviendo a la izquierda. No es que llegó a este lugar y paró, porque noten que en ningún momento nos dicen
que la velocidad del objeto es nula y en ese instante la persona para. Simplemente nos están haciendo una comparación entre velocidad y el estado de reposo, donde el reposo es quedarse quieto, tieso en algún lugar y no salir de ahí jamás. Y reitero, jamás nos están diciendo que esta persona se frene, simplemente que regresa y tenemos el desplazamiento cero, por ende velocidad media cero. Dicho eso, hay que tener en cuenta algo con lo que van a tratar ya en primer semestre, que es la velocidad instantánea. La velocidad media es este promedio en relación a un movimiento, mientras que la velocidad instantánea vendría a ser esta velocidad que ustedes obtienen a través de ecuaciones que pueden ser dependientes del tiempo. La normal que han visto por ahora es esta relación de aquí. Y esta velocidad instantánea va a ser cero cuando el juego entre estas dos variables pues se maten y se haga cero. Caso contrario, no. Esta no depende del desplazamiento. La velocidad media sí depende del desplazamiento. En el caso será problema para ustedes en el futuro y también tengo grabaciones de eso. Si no hay preguntas con esto, vamos a revisar la siguiente. Están por aquí arriba. Ya, nos piden conocer el enunciado válido. Misma idea, identificar cuál es la verdadera en este caso. Primero, la pendiente de la gráfica en un diagrama posición versus tiempo equivale al cambio de velocidad del móvil. Vamos a dibujarlo y a recordar cuál era el mecanismo para trabajar con este tipo de ejercicios. Nos están diciendo posición versus tiempo, vamos a poner X versus T y vamos a poner una línea recta cualquiera. Con esa línea ahí planteada, revisamos. Pendiente. ¿Cómo nosotros obtenemos una pendiente? Tanto en matemáticas como en física, y recuerdo que sí les expliqué eso, la obtención de la pendiente es simplemente la obtención de una división, donde nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto nos estamos moviendo hacia arriba o hacia abajo? En este caso, en relación al delta X, por cada unidad horizontal. En este caso, delta T. Como estamos haciendo una división, delta X sobre delta T, no solamente dividimos los distintos números que nos salgan, sino también sus unidades, porque recordamos que en física cada una de estas variables tiene sus unidades. Por lo tanto, al hacer nuestra división aquí, y una vez más porque estamos haciendo una pendiente, encontraríamos que las unidades van a ser de distancia sobre tiempo, donde esto equivale a unidades de velocidad. Entonces, revisamos qué es lo que nos están planteando. La pendiente de la gráfica en un diagrama de posición versus tiempo equivale al cambio de velocidad del móvil. Noten el lenguaje. Estamos diciendo, la pendiente es la velocidad, no el cambio de velocidad. El cambio de velocidad se obtiene a través de otro tipo de gráfica, que era la gráfica de aceleración versus tiempo, y en cuyo caso es el área bajo la curva. En el caso, una vez más, es lenguaje y definiciones. Las pendientes nos dan una cantidad directa, no el cambio de esa cantidad. Así que esa estaría mal. Siguiente. El área definida entre la gráfica y el eje horizontal en un diagrama velocidad versus tiempo equivale al cambio de velocidad. Vamos a hacer un diagrama similar en la parte de arriba. Tenemos entonces velocidad, tiempo y porque sí, vamos a ponerlo así, de esta forma. Enfoquémonos en este área. ¿Cómo calcularíamos este área? De hecho, me complica un poco. Vamos a hacerlo como una zona rectangular. Ya. ¿Cómo calcularíamos este área? Veríamos que de forma geométrica simplemente es decir, tengo mi base, tengo mi altura, yo tengo el área. Pero, una vez más, estamos en física, tenemos unidades, así que vamos a ver qué nos daría este área. Plantearíamos entonces que este área va a ser igual a tiempo o un cierto desplazamiento temporal multiplicando a una velocidad, donde, una vez más, también se multiplican sus unidades. Y tenemos aquí unidades de tiempo, que vamos a ponerlas en segundos por facilidad, que multipliquen a unidades de velocidad, que vamos a ponerlas en metros por segundos, donde veríamos que se cancelan las unidades de tiempo y nos quedan unidades de distancia. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Vemos que este área me está dando unidades de desplazamiento o de posición que no tienen nada que ver con el cambio de velocidad. Así que una vez más estaríamos mal a través de un análisis dimensional.
Veo un mensaje. Sí, claro, les estaré pasando el PDF al final, pero siempre es mejor que escuchen todo el monólogo en lugar de solamente ver los garabatos después. Pero no me cogen. Ya, vamos a revisar la C. Ya. ¿Qué tenemos en la C? Nos dicen que la pendiente en una gráfica de aceleración versus tiempo equivale al cambio de velocidad. Una vez más, nos hablan de pendientes, entonces hacer el análisis. Tenemos aceleración, tiempo y una gráfica así, hacia abajo. Misma idea, pendiente. Tenemos un cambio de aceleración sobre un cambio en el tiempo. Bueno, bajamos aquí y nos movemos horizontalmente de esta forma. Y una vez más, a través del análisis dimensional encontraríamos, tenemos unidades de aceleración sobre tiempo. Y si hacemos la regla de división de fracciones, encontraríamos que esto nos va a dar metros sobre segundos al cubo. Y les pregunto a ustedes, ¿qué está en metros sobre segundos al cubo? ¿Qué cantidad de la que ustedes trabajan está con esas unidades? Y la respuesta sería que ninguna. Ninguna de las unidades, pero ninguna de las cantidades que ustedes han trabajado y ni yo en todos estos años tiene estas unidades. Ya a lo mucho como un ejercicio mental cuando ya estén en primer semestre, sí podrían hacer esto para estimar cómo cambia la aceleración a través del tiempo, pero estamos en pre. Por ahora eso no es nuestro problema y una vez más veríamos que estas unidades no representan nada físicamente. Así que como la pendiente no nos da una cantidad física, veríamos que no nos sirve, nos da algo, pero no tiene significado. Entonces diríamos que eso está mal. Y antes de meternos con la D, revisamos la E. Nos dicen aquí que la pendiente de la gráfica en un diagrama velocidad versus tiempo equivale al cambio de aceleración. Misma idea que el primer literal. No, esa pendiente en cambio sería velocidad dividida para tiempo que nos da aceleración. Pero la palabra incorrecta aquí es cambio. No tenemos cambios. Los cambios nacen siempre de áreas, pero las pendientes nos dan cantidades directas. Entonces, por eso esto estaría mal. Y con eso en mente, vamos a hacer la D para ya justificar por qué esa es la correcta. La área entre la gráfica y el eje horizontal en la gráfica de velocidad versus tiempo equivale al cambio de posición del módulo. Vamos a justificarlo. Primero, está acorde a lo que les estoy mencionando, ¿no? Los cambios nacen de áreas, nos hablan de un área, entonces por ese lado estamos bien. Pero por otro lado, las unidades, verificamos una vez más. Podemos tener aquí un área regular, no es mayor problema. Lo que veríamos es que, otra vez, para calcular este área, vamos a multiplicar unidades de tiempo por unidades de velocidad, donde esto nos estaría dando segundos por metros por segundos, que nos dan metros, que son unidades de posición o unidades de desplazamiento. En tal caso, tanto el análisis dimensional como lo que estábamos mencionando concuerdan con lo que estaría votando este literal. Por eso este es el correcto. Si estamos bien con eso, vámonos con el siguiente. Vamos a poner esto aquí arriba y vamos a justificar el por qué está mal esa opción. De buenas a primeras, nos están hablando de movimiento circular uniforme. Recordamos que en el movimiento circular uniforme nosotros trabajamos bajo una cantidad que va a ser siempre constante. Y en este caso sería la velocidad angular, que ya deberían haberla visto, se representa con esta letra, omega. En tal caso, ¿qué nos dice la velocidad angular constante? Que vamos a estar dando vueltas de forma constante. Ya. Si es que en 5 segundos damos una vuelta, en los siguientes 5 segundos seguimos dando una sola vuelta, 5 segundos después una vuelta más, y así es una relación que va a ser invariante. Y eso nos lleva a otras cantidades que se pueden determinar a raíz de esto. Una cantidad con la que ustedes van a trabajar también en primer semestre es la aceleración centrípeta, justamente. Y ahí es donde nace este problema o donde se puede dar origen a que escojan este literal de forma incorrecta. Tenemos una ecuación para aceleración centrípeta, que es decir, que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio de la circunferencia, y esto a su vez es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio de la circunferencia. En este caso, está explícito que estamos hablando de movimiento circular, entonces
¿Qué tiene un círculo? Un círculo tiene un radio y este radio de circunferencia es el que estamos metiendo aquí en ambas ecuaciones. Cuando hablamos de velocidad lineal, es la velocidad con la que nosotros estamos corriendo en la periferia del círculo. Y de forma sencilla, para que aprendan a diferenciar mejor entre esta y esta, la velocidad tangencial o lineal es aquella que se mide en metros por segundos, como lo hemos venido haciendo de toda la vida. Mientras que la velocidad angular, como habla de vueltas, rotaciones, círculos, grados, sexagesimales, radianes, esta es la rarita que se mide en radianes por segundos. Entonces, cuando les hablan de movimiento circular y les dicen tienes una velocidad d y les ponen un número, fíjense en las unidades. Si les ponen metros por segundos es una velocidad tangencial y la ecuación que tienen que utilizar es esta. Mientras que si les dan una velocidad en radianes por segundo o revoluciones por minuto o algo que haga alusión a vueltas, la ecuación a trabajar sería esta. En tal caso, aquí obviamente no tenemos una definición explícita, no tenemos un valor explícito, pero la idea se mantiene. Entonces, ¿a qué íbamos? ¿Cómo medimos la aceleración centrípeta? Les estoy comentando es a través de esta ecuación, pero esta ecuación está, entre comillas, mal, porque lo que esta mide no es la aceleración centrípeta, sino la magnitud del vector de aceleración centrípeta. Bajo esta idea, revisamos qué nos cuentan las ecuaciones. Si mi círculo es de radio constante, pues el radio va a ser constante, no tiene mayor misterio. Y si estamos en movimiento circular uniforme, tanto esta velocidad como esta velocidad son constantes. Entonces, eso nos lleva a la idea de que si tengo una constante y para otra constante, o una constante que multiplica otra constante, mi resultado es también una constante. ¿Cuál es el problema aquí? Que se está utilizando el lenguaje incorrecto en el enunciado, o más que incorrecto, es la trampa que se pone. La aceleración centrípeta es un vector, y como vector, si decimos que el vector se mantiene constante, hacemos referencia a todo lo que tiene el vector, que no solamente es la magnitud, que es lo que estamos sacando aquí, que la magnitud sí va a ser constante, sino también la dirección. Y recordamos cómo funciona la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene el papel de jalarnos siempre hacia adentro del círculo. Si nosotros estamos en esta posición, la aceleración centrípeta va para acá abajo. Si estamos aquí, la aceleración centrípeta nos jala de regreso al centro. Si estamos acá, lo mismo. Y antes de meternos como tal a la aceleración centrípeta, les voy a preguntar. Supongamos que estoy dibujando tres vectores con el mismo tamaño. Si les pregunto si todos estos vectores son iguales, la respuesta debería ser falsa. No, claramente, a pesar de que los tamaños sean iguales, el hecho de que sus direcciones sean distintas me dice que el vector 1 es distinto del vector 2 y es distinto del vector 3. Y lo mismo está pasando por acá. A pesar de yo tener una magnitud constante para mi aceleración centrípeta, el hecho de que mi aceleración centrípeta esté cambiando de posición porque estoy en lugares distintos conforme pasa el tiempo, nos obliga a decir que todos estos vectores no son iguales. Por lo tanto, no son constantes. Así que la aceleración centrípeta que experimenta no es constante. Me reitero, es solamente por la dirección. Si es que el enunciado estuviera escrito, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante, ahí sí, de cabeza, verdadero. Pero bueno, vamos a revisar por qué el resto de enunciados sí son verdaderos, ya que vimos que ese es el falso. La rapidez angular es constante, eso está bien, es una premisa, es el fundamento del movimiento circular uniforme, está en su definición, así que tiene que ser verdadero. La aceleración tangencial que experimenta es nula. Esta aceleración tangencial es qué tan rápido nosotros empezamos a cambiar nuestro movimiento. Al final es como el movimiento de un carro. No, el carro no está quieto, el carro se mueve, el carro frena, el carro acelera, y es porque tiene una aceleración tangencial. Pero aquí dijimos que nosotros jamás estamos cambiando nuestra velocidad, entonces no podemos tener una aceleración tangencial. Por lo tanto, tiene que ser nula, así que esto estaría verdadero. Siguiente, la dirección de la velocidad tangencial cambia continuamente. La velocidad tangencial sí cambia continuamente, similar a la aceleración centrípeta, porque tenemos que en este momento estamos en este lugar, nuestra velocidad es tangencial al círculo, que es que lo pasa rozando. Luego cuando estemos por acá, nuestra velocidad es asimismo tangencial al círculo y aquí nuevamente es tangencial. Y como pueden ver,
este vector es distinto a este y es distinto a este. Quizá no en magnitud porque no deberían, pero sí en inclinación. Así que son vectores distintos, por lo tanto, sí cambia constantemente. Siguiente, la dirección de la velocidad angular es perpendicular al plano en el que rota la partícula. Esto también está bien, son relaciones vectoriales, pero al final es la idea del por qué nosotros trabajamos representando a la velocidad angular con estas flechas circulares, se me ocurre decirles, donde sabemos que a través del uso de la mano derecha, esto me dice si la velocidad angular va hacia afuera del plano o hacia afuera del papel, o si es que está yendo hacia adentro. En tal caso, son simplemente definiciones. Esto es algo que sí o sí siempre es verdad. Si no hay preguntas con eso, vamos a revisar la siguiente, donde tenemos esa cosa de aquí. Hay dos jugadores en un campo que corren con la misma rapidez v en direcciones opuestas entre sí. Y nos preguntan cuál es la rapidez de un jugador con respecto al otro. Vamos a ver por qué la respuesta es esta. En primero, descartar las otras opciones. Primero, estaríamos eliminando estas tres por lo siguiente. En velocidad relativa es muy sencillo confundirse respecto a si tengo que sumar o tengo que restar, cómo trabajo las cosas. Pero vamos a ver, si me dicen que ambos tienen una rapidez v, ya sea que yo sume o que reste la una de la otra, jamás voy a tener 3, 1 o 4. Me quedo o con 2 o con cero. Entonces, háganse un poco más sencillas sus vidas. De aquí, ¿cómo escogemos la opción correcta? Eso lo hacemos a través del planteamiento de las ecuaciones y primero un poco de sentido común. Para velocidad relativa, me gusta pensar en miedo. ¿Ya? ¿En qué sentido en el miedo? Vamos a ponernos en una situación. Estamos en una calle estrecha en Guayaquil. Tenemos que esta calle es en doble vía y tenemos dos distintas situaciones. En una, estamos trepados en un bus que va a una dirección y este busatero está con prisa, está corriendo. Y en el otro lado viene también corriendo otro busatero. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un miedo de que entre estos dos se maten y por ende nos maten también a nosotros porque estamos yendo en dirección contraria. Apreciamos que el movimiento es más rápido por el hecho de estar yendo en direcciones contrarias. Pero si es que uno de estos dos estuviera quieto, no sentimos que vayan precisamente más rápido porque nuestra percepción relativa nos dice que solamente uno se está moviendo. Y también importante, si es que tenemos que los dos buses están yendo en la misma dirección, puede que tengamos miedo de que el bus no va a frenar a tiempo, mira, tiene una esquina al frente, se puede cruzar una viejita y va a pasar algo. Pero en ese caso no tenemos miedo del bus que tenemos al lado porque sabemos que no nos va a hacer ningún daño, no nos va a impactar porque está en la misma dirección de nosotros. Entonces el miedo provocado por el otro bus decrece a cero. Y todo esto es una vez más por la apreciación de velocidades relativas. Bajo esta idea, vamos a revisar qué estaría pasando aquí y ahora sí como tal qué es lo que nos dicen las ecuaciones. Para la velocidad relativa, a mí me gusta plantear esta relación de aquí donde estaríamos leyendo lo siguiente. La velocidad del objeto A respecto al objeto B es igual a una relación que ya vamos a ver. Lo importante aquí es que yo estoy poniendo, y déjame escribirlo más bonito, que mi referencia es B. B es mi observador, como estoy diciendo, es mi referencia. Mientras que A sería el que se mueve respecto a mí. Es decir, aquí estoy analizando cómo se mueve el objeto A respecto a mí. Yo soy B. Y para eso nosotros necesitamos algo en común. Vamos a desglosar esto. Para que ustedes tengan miedo de un bus que viene frente a ustedes, ambos deben estar en la misma calle, ambos deben estarse moviendo sobre la misma tierra, y ahí es donde nosotros introducimos la parte derecha de la ecuación, donde decimos que esta velocidad es igual a la velocidad de A respecto a un medio. Podemos interpretar esto como un medio de transporte, un medio en el cual se están moviendo, que reitero, en este caso, un ejemplo sería la Tierra, y esto se suma a la velocidad que tiene ese medio respecto a nosotros, a nuestra referencia. Vamos a desglosar esto y explicar un poco del orden. Primero, ¿por qué tenemos esta forma rara de escribirlo? Por un lado es porque es la forma en la que yo lo escribo, me parece más bonito. Y segundo, cuando hablamos de un medio,
hacemos una referencia en común, como estaba mencionando hace rato, la Tierra. Y la idea de escribirlo de esta forma y no con una resta, como muy seguramente les enseñaron en clase o pueden buscar en internet al ver la ecuación de velocidad relativa, es que primero aquí todo es positivo y me permite hacer cambios. Vamos a desglosarlo un poco. En el ejemplo de los buses, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a poner que aquí está B, aquí estamos nosotros. Este es el bus A que viene para la dirección izquierda. Si yo quiero analizar la velocidad de A respecto a B, estaría diciendo, ¿cuál es la velocidad de A respecto a tierra? Y a eso le sumamos la velocidad de tierra con respecto a B. Primero lo primero, revisamos. Nosotros conocemos esta variable y la respuesta sería así. Yo sé que el bus A respecto a la tierra, no respecto a la calle, se mueve con una velocidad B. Pero no solamente se mueve con una velocidad B, sino que se mueve con una velocidad B a la izquierda, donde nosotros vamos a poner el sistema de referencia positivo a la derecha, de forma que diríamos, a ver, esto aquí es igual a menos B, menos por la dirección, ¿no?, que va a la izquierda, y segundo, el numerito que le acompaña, su magnitud, que sería B. Ahora, del otro lado, nosotros podemos hacer algo. Uno, podemos darle un poco de desglosa a esto, que lo vamos a hacer en un momento, pero lo otro que podemos hacer es utilizar el hecho de que tenemos distintas perspectivas. Y en lugar de trabajar con este vector raro de velocidad de la Tierra respecto a B, podemos tomar a su contraparte, que sería decir que este vector de velocidad es igual al negativo de la velocidad de B con respecto a Tierra. Y esto es importante y útil porque nosotros medimos todo respecto a tierra. Aquí nos dicen que simplemente dos corredores en un campo con la misma rapidez v. Pero respecto a qué se mide eso, a pesar de que no está explícito, es respecto a la tierra. Entonces, respecto a tierra, yo sí conozco cuál es la velocidad que tiene el corredor, o en este caso el bus b, que es simplemente una cantidad b también. Así que hacemos uso de estas relaciones y a ver qué nos queda. Primero, reemplazamos aquí. No me interesa este vector, no me gusta, no lo conozco, es raro. Vamos a trabajar con uno que sí conocemos, que sería b con respecto a tierra. Pero tiene un negativo enfrente porque sí. De aquí le damos un poco más de desarrollo. Este menos nace simplemente por el cambio de perspectiva, entonces lo dejamos aquí anotado. Y ahora analizamos a este vector. ¿Hacia dónde va? ¿Qué magnitud tiene? Veríamos que este vector está yendo a la derecha, por lo tanto va a ser positivo. Y segundo, en la magnitud vemos que tiene una magnitud b igual que el otro. Por lo tanto, estaríamos encontrando que pues menos con más se nos hace menos. Y el resultado de esta velocidad relativa va a ser igual a menos 2b. Pero como nos están pidiendo la magnitud, me parece, nos piden la rapidez, que básicamente es la magnitud de un jugador respecto al otro, tomamos el valor absoluto de esto y diríamos que eso es igual a 2b. Si no hay preguntas con esto, nos metemos con un ejercicio numérico para darle un poco más de desarrollo y que se entienda mejor esto. Así que, no veo nada en el chat, vamos a trabajarlo. Vamos a hacerlo aquí arriba. Vamos a plantear que tenemos justamente dos personas, una corriendo hacia la otra. Vamos a poner que esta tiene unos 4 metros por segundo. Y esta de aquí se está moviendo a la izquierda a unos 3 metros por segundo y nos piden conocer si este es A, este es B y positivos a la derecha, cuál es la velocidad relativa entre esos dos. Y para hacerlo más específico vamos a ponerlo la velocidad de A con respecto a B. Ya, ¿cuánto vale esto? Primero, hacemos el desglose de la ecuación. Como mencionamos hace un momento, esto sería igual a velocidad de A respecto a tierra más la velocidad de tierra respecto a B. Y si no quiero trabajar con este vector, trabajamos con su equivalente, donde tenemos menos la velocidad de B con respecto a tierra. Y ahora sí, revisamos qué sucede con cada uno de ellos. Encontraríamos que el vector A es positivo porque está yendo a la derecha y tiene un valor de 4, así que vamos a ponerlo como más 4. Y ahora tenemos el menos entre los dos vectores de velocidad. Y ahora revisamos qué sucede con el vector B. Veríamos que este tiene una magnitud de 3, pero va a la izquierda en contra del sistema de referencia. Por lo tanto, sería negativo. Así que tenemos menos 3.
Y repartiendo ese signo tendríamos un total de 4 más 3 que a sorpresa de nadie nos va a dar 7 metros por segundo. Pero no solamente son 7 metros por segundo, sino noten que son más 7 metros por segundo, indicándonos que, según ven, según su perspectiva, A lo que está haciendo es acercarse, pero se está acercando a la derecha porque es positivo. Y está bien, porque si nosotros somos B, ¿qué es lo que veríamos? Mira, este sujeto se me está acercando y se acerca en la dirección positiva. De aquí, si hiciéramos el cambio de perspectiva, si nos pidieran la velocidad de B respecto a, podemos hacer uso de esta idea, de que al cambiar la perspectiva, cambia la dirección, y pueden resumir el ejercicio solamente con eso, o pueden trabajarlo todo nuevamente desde otra perspectiva. Pero bueno, ya vemos una forma de resolverlo. Finalmente, quiero desarrollar algo respecto a el cómo nosotros podemos cambiar estas dos cosas. Y para eso vamos a hacer otro dibujo más, que sería utilizando un bus y una palmera. Cuando nosotros estamos en un bus y normalmente nos ponemos a ver a la calle, lo que encontramos es que obviamente en la calle hay distintas cosas. Cosas como pueden ser, no sé, una persona, un carro o una palmera. Y lo importante de la palmera es que esta palmera está clavada en el suelo. Y eso nos importa por lo siguiente. Asumiendo que el bus se mueve en la dirección derecha, nosotros dentro del bus vemos que la palmera se mueve, pero no porque la palmera tenga pies, no, obviamente no se está moviendo, no está corriendo, la palmera no está en un carro para decir que se está moviendo y más importante, la palmera está plantada en el suelo. Pero a pesar de que esté plantada en el suelo, nosotros vemos que ella se mueve. Es nuestra percepción, es el efecto de la relatividad. Entonces, como nosotros vemos que la palmera se mueve, está anclada al suelo, lo que diríamos aquí es que la velocidad de la palmera respecto a la persona es igual a, que hacemos el desglose de la ecuación, tendríamos velocidad de la palmera con respecto a tierra, más la velocidad de tierra respecto a la persona. Recordando que la palmera y el suelo están juntos, clavados, no se mueven el uno respecto al otro, esto de aquí sería cero. Y nos quedamos con esta relación, donde lo que nos estaría diciendo es que la velocidad de la palmera respecto a la persona es igual a la velocidad de tierra respecto a la persona. No nos da mayor información, así que vamos a ponerlo con su vector negativo, que sería menos velocidad de la persona con respecto a tierra. Y aquí lo que estamos notando es que nosotros vemos que la palmera se mueve hacia nosotros, pero con la misma velocidad con la que nosotros nos movemos hacia la palmera. Y ese es el efecto de la relatividad. Y reitero el por qué nosotros podemos hacer estos cambios de variable y por qué trabajamos con el suelo. Simplemente son relaciones y podemos hacer uso de este cambio de perspectiva. Y más importante, este cambio de variable siempre es válido porque estamos cambiando entre nuestra velocidad móvil y la velocidad respecto a tierra. Dicho eso, nos metemos con el siguiente ejercicio. ¿Dónde está? Aquí está. Ver una afirmación verdadera. La primera nos dice que tenemos dos objetos que se encuentran separados, entonces no puede existir ninguna fuerza entre ellos. Esto sería falso porque tenemos algunos ejemplos. Pueden pensar en imanes. Los imanes sabemos que se atraen a pesar de que no tengan algo que los esté conectando. Estos objetos están separados y a pesar de eso sí tienen una fuerza entre ellos. Así que por ahí estamos otra vez un contraejemplo diciendo que eso estaría mal. Otros ejemplos serían con cargas electrostáticas que para no hacerles largo el cuento es lo que sienten cuando te reciben algún shock de algún aparato que esté conectado o por ponerse ropa o si es que están caminando en el mall del sol, porque no sé por qué a mí siempre me cogen shocks cuando estoy en el mall del sol, pero bueno. Y el otro efecto es el efecto de gravedad, el cual ustedes ya estarán trabajando un poco más a fondo dentro del primer semestre, pero es la explicación del por qué cuando nuestro planeta está por aquí y tenemos una manzana que se nos cae, la manzana va hacia la Tierra. Vamos a pensarlo. No hay nada que la esté jalando. La Tierra no le pone una cuerda, un lazo, una correa a esa manzana para jalarla hacia ella. Pero a pesar de eso, está cayendo. Y cae porque hay una fuerza de atracción que no necesita de alguna conexión entre ellas. Por lo tanto, a pesar de estar separados, sí sienten fuerzas. Así que bueno, ahí están los tres contraejemplos.
Siguiendo. Y la otra nos dice que la fuerza de fricción actuando en el zapato de una persona que camina a la derecha apunta a la derecha. Eso está bien. Tiene que ver con efectos de relatividad y de intenciones. Dicho eso, vamos a plantear un poco el por qué funciona esto de aquí. Cuando nosotros movemos nuestro zapato hacia atrás, cuando estamos caminando, vamos a ponerlo aquí, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro zapato se intenta deslizar hacia atrás y, como ya conocen, la fricción es una fuerza reactiva, reacciona a lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, como nosotros estamos lanzando el zapato hacia atrás, el suelo nos empuja hacia el frente, de forma que la fuerza de fricción que nosotros sentimos en nuestros zapatos va a la derecha y eso es lo que provoca que nosotros nos terminemos moviendo para la derecha justamente. A su vez, esto explica el por qué cuando estamos en una superficie con lodo, aceite, cera o hielo o agua, nosotros no nos podemos mover. En ese caso, no tenemos una fricción y como no tenemos una fricción, nada nos permite cambiar nuestro estado de movimiento. Por tanto, jamás nos vamos a terminar moviendo. A menos que nos caigamos y pues ni modo, por ahí terminamos en otro lado. Pero lo importante aquí es eso. Otra forma de visualizarlo es a través de péndulos, donde veríamos que el pie es básicamente un péndulo, donde una vez más este péndulo se quiere mover hacia abajo y cuando toca el suelo que tiene fricción tiene como irregularidades en la superficie. Entonces, si nosotros intentamos empujar estas irregularidades hacia atrás, vamos a encontrarnos con algo importante. Nosotros no podemos mover el suelo. Si ustedes ponen su pie contra la cerámica o el suelo en el que estén parados e intentan deslizarlo, no lo van a poder hacer. Entonces, básicamente, su pie termina interactuando con cada uno de estos picos y se generan fuerzas normales que los terminan empujando en la dirección contraria a la que ustedes vienen. Entonces, como nos empujan, en este caso hacia la derecha, ustedes terminan moviéndose a la derecha porque no pueden mover al suelo. Como algo tiene que ceder, quien cede son ustedes. Y pues se mueven. Y si ninguno cede, ahí se joden las rodillas. Pero bueno. Es la idea. En tal caso, esa sería la afirmación correcta y vamos a terminar viendo también por qué las otras están mal. La C nos dice que la tercera ley de Newton, bueno, que según la tercera ley de Newton, la fuerza normal y el peso son pares acción-reacción. Eso está mal. Es también en inglés es un misconception, en español no me acuerdo la palabra, es un malentendido. ¿Por qué es un malentendido? Normalmente trabajamos con que esto es verdad, pero solamente de forma numérica y bajo un tipo de problema. Vamos a pensar en dos escenarios. Tenemos una caja que está quieta en una superficie y en otra tenemos que la misma caja se está moviendo, tiene una velocidad. Se mueve porque a lo mejor no hay fricción, alguien la pateó previamente, no importa. ¿Qué sucede en estos dos escenarios? Primero, estaríamos viendo que nuestra masa es la misma en todos lados, así que tenemos el mismo peso. Y adicionalmente aquí, bajo esta idea de que la normal es una fuerza reactiva, pensamos, ¿cómo reacciona? ¿Por qué lo hace? ¿Y cuál es la intención de la normal? A mí me gusta pensar en la normal como una fuerza que no nos deja entrar. Es como un guardaespaldas en una discoteca, algo así. Si ustedes intentan entrar y no están invitados, no van a poder entrar, no los van a dejar pasar. Y en este caso, no nos dejan pasar hacia el suelo, no nos dejan atravesar la superficie. Entonces, vamos a pensar en por qué nosotros quisiéramos atravesar el suelo y qué nos lo impide. ¿Qué nos impide atravesarlo? El suelo mismo. El suelo es un objeto sólido. Si es que estuviéramos lidiando con agua, aceite, algún gas o alguna superficie suave como una almohada o un colchón, sería otra historia. Lo importante que es que el suelo no nos deja pasar. Y nosotros queremos pasar porque el peso nos intenta jalar hacia abajo. Pero aquí es donde se genera una pelea. Si ustedes intentan meter su mano dentro de la mesa, intentan atravesar la madera, van a ver que mientras más fuerte ustedes empujen, más fuerte sienten que la mesa los está empujando de regreso. Y es porque no los deja pasar. En este caso, como solamente estamos intentando entrar con la fuerza del peso, la normal no responde exactamente con la misma magnitud para no dejarnos pasar. Y eso sucede tanto en este escenario donde el bloque está quieto, como en este otro escenario donde se está moviendo, pero porque no hay nadie que nos esté aplastando contra el suelo.
Y eso nos lleva a otro par de ejemplos más, donde ahora vamos a dibujar a la misma caja, pero ya no una caja bonita que está sin mayores problemas, sino que, porque sí, tenemos una persona que está trepada encima de la caja. Entonces, vamos a ponernos en el papel del suelo, en su perspectiva. ¿Qué es lo que siente el suelo? El suelo está sintiendo que nos está aplastando una caja con una cierta masa, pero adicionalmente alguien le está empujando con su propio peso. Esta persona está metiéndole más intensidad a esta intención de entrar al suelo. Y como nosotros no podemos dejar que pase, respondemos con una normal, pero no una normal chiquita como hace rato para igualar el peso de la caja, sino tenemos una normal que es más grande que esa única fuerza, sino que ahora esta normal compensa a estas dos fuerzas que intentan entrar. Y si ven aquí lo estoy haciendo respecto a peso, esto se aplica con cualquier otra fuerza. Podemos poner una superficie vertical, poner que tenemos, no sé, un libro, y este libro lo intentamos empujar para adentro. ¿Qué es lo que estaría pasando aquí? Veríamos la misma idea. Nosotros queremos entrar en la pared, pero la pared nos empuja de regreso y nos empuja con una normal que tiene exactamente la misma magnitud que esta fuerza F. Veríamos adicionalmente que aquí la normal no tiene nada que ver con el peso porque están en planos distintos. Y recordamos que los planos o ejes nos dan información de la alineación de los vectores. Aquí, ¿qué pasa con el peso? El peso pues está intentando ir hacia abajo. Pero vemos que el peso está en Y, no está en X, por lo tanto, este y esta no tienen nada que ver con este peso de acá. Y bajo esa idea estamos mostrando algo, y es que la normal no siempre es igual al peso. Numéricamente puede que lo sea bajo una situación donde no hay nadie que nos esté empujando o aliviando la carga, pero generalmente no va a pasar. Y aquí lo que hacemos es trabajar con el caso general. Entonces, por un lado, numéricamente estamos viendo que esto no siempre va a pasar, pero por otro lado, para trabajar como tal la tercera ley de Newton, hay que revisar qué es el peso. El peso es una atracción de un objeto a otro. Y de forma similar a como sucede con los imanes o cargas, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, veríamos que si las dejamos libres, esta siente una fuerza que va a la derecha y esta siente una fuerza que va a la izquierda, porque entre ellas se atraen. Pero más allá de eso, veríamos que esta fuerza es la reacción de la otra. Un par acción-reacción se da siempre solamente entre dos cuerpos. En el caso de los pesos, veríamos que por aquí está nuestro planeta, por aquí está la Tierra y por aquí está otra vez una manzana toda fea. Pero bueno, la manzana que siente, la manzana siente una fuerza de atracción hacia el planeta y el planeta también siente una fuerza de atracción hacia la manzana. Pero aquí nosotros obviamente no vemos que el planeta Tierra se acerque hacia la manzana por dos cosas. Primero, por relatividad. Nosotros estamos trepados en la Tierra, así que no apreciamos el movimiento de la Tierra. Lo que vemos es que las cosas se nos acercan. Nosotros no estamos conscientes de que la Tierra se está moviendo a muchos kilómetros por segundo a través del espacio, porque relativamente nos movemos a ella, así que no apreciamos su movimiento. Similar a cuando ustedes se quedan dormidos en un bus. Si se quedan dormidos en un bus y la calle está perfecta, bonita, no tiene baches, no tiene velocidades, ustedes ni se enteran que están en movimiento. Y por otro lado, nosotros no vemos un movimiento de la Tierra hacia la manzana por efectos inerciales. Vamos a pensarlo de esta forma. Si ustedes amarran una cuerda a una bicicleta y la jalan, van a ver que la bicicleta se mueve hacia ustedes. Pero si ahora amarran una cuerda a una casa y jalan la cuerda, van a ver que lo que va a pasar es que ustedes se mueven hacia la casa. Entonces, es mucho más sencillo que las cosas pequeñas se muevan hacia las grandes que las cosas grandes hacia las pequeñas. Entonces, a pesar de que por tercera ley de Newton tenemos que el peso de la manzana se refleja en el peso de la Tierra hacia la manzana, entre estos dos está el par acción-reacción, pero apreciamos solamente un movimiento. Lo importante aquí es que en ningún lugar entra una normal. La normal es simplemente una reacción a un contacto.
cuya reacción por la fuerza de Newton se refleja en lo que siente el otro objeto. Y ahí es donde viene el juego de ascensores, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Donde tenemos el típico ejercicio de una persona en un ascensor, el ascensor sube o baja, determina la lectura de la balanza. ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Decimos que la balanza ejerce una fuerza normal sobre la persona, la cual además de la normal está sintiendo su propio peso y efectos de aceleración. Y esta normal sabemos que sí o sí es de la balanza porque la balanza funciona cuando nosotros la aplastamos. Entre estas dos son acción y reacción la una de la otra y es lo que se refleja en la balanza. Así que bueno, una vez más, eso estaría mal. De ahí seguimos, la fuerza normal es una fuerza que no siempre forma 90 grados respecto a la superficie de contacto. Esto es falso. La fuerza normal por definición siempre tiene 90 grados y en este caso el normal de la fuerza normal no hace referencia a que sea algo casual con lo que ustedes se encuentran todos los días. Era mi problema cuando era una cosita inocente en bachillerato y decía fuerza normal, ¿normal de qué? El normal aquí es el normal matemático. Cuando decimos que tenemos un vector que es normal a otro, es simplemente que son perpendiculares. Y por definición, la fuerza normal es entonces una fuerza perpendicular a la superficie. Y si es perpendicular, siempre forma 90 grados. Sí, bueno, simplemente lenguaje matemático. De aquí nos plantean que la tensión es una fuerza que es variable en una cuerda ideal. Esto también sería falso. La tensión es una cuerda que nos... la tensión es una fuerza que nosotros consideramos constante en una cuerda ideal, donde una cuerda ideal es aquella cuerda que no tiene masa. Una cuerda real sí tiene masa y es la razón por la que nosotros vemos que una cuerda que esté atada a dos extremos se cuelga. No tenemos esta forma básicamente de una parábola, donde en cada sección de la cuerda encontraríamos que hay una fuerza distinta. Básicamente, la idea aquí es pensar en este jueguito de cultura física de suicidio, donde, no es suicidio, es tren, ya un tren, donde ustedes iban, corrían hasta un lugar y después de ir tienen que volver a agarrarle la mano a otra persona y ahora son dos patos corriendo por ahí. Y luego vuelven y cogen a un tercero, cuarto, quinto. La persona que más sufre es la que carga a la mayoría, no sería la persona que está primero, la que está más adelante. De forma similar a que sucedería con una cuerda real. Veríamos que este cachito de aquí, si cortamos la cuerda a la mitad, este pedacito se encarga de soportar a toda esta masa que está detrás de ella. Mientras que este otro pedazo se encarga solamente de soportar el peso de este pedacito. Y este pedazo de acá se encarga solamente de soportar lo que tiene aquí detrás. Entonces, una cuerda real sí tiene fuerzas cambiantes, pero como estamos con cuerdas ideales, no tenemos una cuerda con masa, así que la tensión se considera constante. Dicho eso, por eso, ese estaría mal. Y nos vamos con la siguiente. Donde nos plantean un libro que se encuentra en reposo sobre una mesa. Para dibujar la fuerza de reacción del peso al libro debemos realizar el diagrama de cuerpo libre de... vamos a ver por qué la opción sería esta, ¿no? Ver nuevamente eso. Para dibujar la fuerza de reacción del peso del libro. Ok. Primero, como estábamos mencionando, cuando hablamos de peso, tenemos sus reacciones. En este caso, vamos a poner por aquí el planeta. Déjame bajar. Ya. Tenemos por aquí el planeta. Y vamos a poner por aquí el libro. Alguien está leyendo en Alaska, por ahí arriba. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que obviamente el libro está sintiendo un peso hacia abajo, pero vamos a revisar por qué. Diríamos que de una forma más desglosada, esta fuerza es la fuerza que siente, pero es la fuerza que está provocada por el planeta y que se expresa sobre el libro. Es similar a lo que estamos trabajando hace rato con relatividad. Tenemos que esta es nuestra referencia. ¿A quién estamos analizando? En este caso, al libro. Entonces, si quisiéramos dibujar la reacción del peso que siente el libro, tenemos que intercambiar estos dos roles. Entonces, tendríamos que dibujar al objeto que siente la fuerza provocada por el libro
y en este caso que sean recibidas sobre el planeta, de forma que el planeta en este momento es la referencia. Perdón, no estoy acostumbrado a hablar. Ya. ¿Y quién sería nuestra referencia si hablamos del planeta? Pues obviamente el planeta, y es por eso que nos dicen que si queremos dibujar esa reacción, a quien nos toca dibujar es al planeta, que estaría sintiendo esta fuerza, pero hacia arriba. De ahí el resto, pues ni modo, nos hablan de las patas de la mesa, superficie de la mesa. Le dijimos que eso simplemente es contacto. Eso no tiene nada que ver en este momento. Dicho eso, nos metemos con esta otra parte a ver qué nos toca hacer. Tenemos un ventilador que tiene una capacidad máxima de circulación de aire de 37.1, serían cubic feet per second, ya, las siglas y aquí sus unidades. Nos piden entonces determinar la circulación del aire en metros cúbicos por minuto y nos dan una relación aquí, que es simplemente la traducción de los cubic feet per second. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Primero, darnos cuenta de que las respuestas numéricamente son bastante distintas. Entonces, aquí no tenemos un problema de cifras significativas. Simplemente es un problema de resolución numérica de transformaciones. Así que simplemente aplicar las reglas de transformaciones. Tenemos entonces 37.1 pies cúbicos por segundos y nos toca llevar esto a metros cúbicos por minuto. Para esto vamos a hacer la primera transformación, a plantear la primera fracción, que sería la de segundos. Entonces tenemos por aquí 60 segundos arriba sobre un minuto abajo. Recordamos que para hacer las transformaciones en unidades nos interesa siempre destruir las unidades que no nos interesan y eso lo hacemos a través de la relación de correspondencia, donde la unidad que nos interesa no se debe eliminar. Por lo tanto, debemos ponerlas en el lado opuesto de la fracción. Si tengo segundos abajo y no quiero segundos, los segundos van ahora arriba. Dicho eso, ya estaría planteado eso y nos tocaría hacernos de los pies cúbicos, donde vamos a hacerlo de la siguiente forma. Se me ocurre plantear que tenemos por aquí un pie y arriba vamos a poner la definición directamente en metros, que si no me equivoco era 0.27 metros. Y aquí, si están atentos, notarán que estoy haciendo algo mal, más allá de que la cantidad sea o no sea 0.27, que reitero, no me acuerdo, y como les dije en su momento, no me interesan las unidades inglesas. El problema es que aquí tengo pies cúbicos y aquí tengo pies normales. Pero eso lo solucionamos trabajando esta última fracción en potencia cúbica. De forma que ahora sí podemos cancelar esto con esto porque ya estaría transformado al cubo. Para finalmente tener esta fracción que va a la calculadora. Tenemos 37.1 por 60 por 0.27 al cubo. Y en lo que a unidades respecta tenemos metros al cubo sobre minutos y el resto simplemente sería resolución numérica, donde una vez más no estamos con un problema de cifras significativas, así que debería salirnos algo muy cercano a esto y obviamente no se van a perder con las otras opciones. Así que con eso cerraríamos este ejercicio, no lo voy a calcular porque primero no me acuerdo bien y segundo no deberían perderse. Eso nos lleva a este otro problema donde nos dicen que tenemos un tablero de control eléctrico que controla, bueno, donde se colocan dos amperímetros en dos líneas por donde circula corriente eléctrica, como se muestra en la figura. Conocemos que cada amperímetro tiene su respectiva escala y la corriente eléctrica del cable 3 se calcula con la siguiente expresión. Este es básicamente un flujo. El flujo de un río más el flujo del otro río nos da el flujo del río más grande. Y bueno, aquí nos dicen que eso es simplemente una suma escalar y nos piden conocer cuál es la corriente eléctrica del cable 3 en miliamperios. El problema de este ejercicio es simplemente manejar escalas de forma correcta, ¿no? Y plantear un poco de notación científica. Así que vamos a revisar. Primero, veríamos que no podemos sumar a lo bruto corriente 1 con corriente 2 porque la una está en miliamperios y la otra en amperios, y una vez más, ahí ya hace la complejidad del problema. Entonces, o transformamos los amperios en miliamperios o los miliamperios en amperios.
Para esto, revisamos qué es lo que nos pide el problema. Nos piden que resolvamos esto en miliamperios. Entonces, hagamos la forma más bonita y más sencilla, que sería pasar de esto, de amperios a miliamperios, y luego al sumar esto con esto, obviamente ya tenemos miliamperios en todo. Para esto, vamos a hacer la transformación porque sí, donde tenemos 0,2 amperios y metemos por aquí la multiplicación. Recordamos que un mili de algo representa la 0,001 parte de ese algo. En este caso, vamos a ponerlo directamente en amperios. Tenemos que un miliamperio representa una milésima parte de un amperio. O la otra forma, que es más bonita y más sencilla, decir que 1000 miliamperios es igual a un amperio. Y si no recuerdan cómo trabajar con esto, lo hacemos de una forma más, que era decir que obviamente un amperio sobre un amperio es igual a 1, donde trabajamos la parte superior y decimos que, a ver, un amperio lo puedo expresar como 1000 dividido para 1000 justamente. Y si es que yo tomo una milésima parte, yo puedo trabajar estos dos y decir que eso se abrevia como mili. Entonces, por eso tenemos que un amperio es igual a 1000 miliamperios. Pero bueno, sea cual sea el método que ustedes elijan, obviamente vamos a llegar a la misma respuesta, de forma que esto va a ser igual a 620 miliamperios. Y ahora sí podemos hacer la suma del uno con el otro, donde nos estaría dando 8. Vamos a ponerlo aquí. Sí, 863 miliamperios, donde estoy viendo que nos tocaría trabajar con reglas de cifras significativas. Miren que aquí sí tenemos opciones que son bastante parecidas entre sí. Obviamente esta aquí estarían mal, así que nos enfocamos en las otras dos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que simplemente están difiriendo en la cantidad de decimales y cifras. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría ver? Primero, al aplicar esta suma entre este y este, vemos cuál era la regla en suma. Pero me acabo de buguear. Pero la regla de suma era el que tiene mayor precisión, pero mayor precisión no nos importan los ceros a la derecha. Ya, sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí tenemos tres cifras, aquí tenemos solamente dos cifras, así que al aplicar la suma nos quedaríamos con solamente dos cifras. Por lo tanto, deberíamos recortar este 863 a 86, pero obviamente hay una pequeña diferencia entre 863 y 86. Por lo tanto, nos toca decir que, hey, yo voy a trabajar con 86, sí, pero tengo que respetar una escala. Tengo que hacer que este 86 sea parecido a este número más grande. Y para eso multiplicamos esto por 10, que obviamente nos daría 860. O, como está aquí presente, tenemos 8,6 por 10 al cuadrado. Y así nos manejamos con solamente dos cifras, pero también importante, manejando la escala correcta. Una vez más, noten que muy sencillamente podríamos caer en la trampa de escoger esta opción, pero estaría mal por la escala que manejamos. No podemos transformar 863 miliamperios en 86 miliamperios. Había otro camino que era trabajar con la opción D. Dicho eso, vamos a revisar este otro de acá. Se los dejo un momento, tengo que conectar la computadora. Ya está. Nos dicen que los vectores en el gráfico son unitarios y nos piden conocer la alternativa que indique el resultado de esas distintas relaciones. Entonces, vamos a definir primero quién es A, quién es B, quién es C. Vamos a ponerlo de forma escrita. Veríamos que A está dirigido en la dirección menos X, entonces sería menos Y. B está moviéndose en la dirección menos Y, entonces sería menos J.
Y por último estaríamos viendo que C se mueve hacia arriba, así que C estaría en la dirección más K. Ahora, para hacer los productos cruces, podemos aplicar la regla de la mano derecha y simplemente llevar un vector a otro. No vamos a revisar. Recordamos que para la regla de la mano derecha lo que hacemos es llevar el primer vector hacia el segundo vector. Entonces, como tenemos el producto cruz de A cruz B, llevamos a A hacia B. Y vemos que para lograrlo tenemos que curvear en esta dirección. Y con la regla de mano derecha veríamos que el pulgar apunta hacia arriba. Entonces, el producto cruz entre A y B nos estaría dando el vector C. Y numéricamente pueden hacerlo también a través de las matrices, si quieren. Yo no lo quiero hacer porque tenemos que trabajar otros ejercicios más. Pero bueno, pueden consumir su tiempo en eso. Vemos la otra operación. Nos toca hacer C cruz B. Y una vez más, llevamos el primer vector hacia el segundo. Vemos que para llevar C hacia B, nos toca curvear también en dirección antihoraria. Y haciéndolo, nuestro pulgar estaría apuntando hacia afuera, que sería en la dirección C. Veríamos que este resultado no está definido por ninguno de los vectores conocidos, pero curiosamente está en la misma línea de A, no en la línea X, pero en la dirección contraria. Por lo tanto, C cruz B no es igual a A, sino a menos A. Y esto finalmente nos permitiría hacer la operación que nos piden. Si sabemos que el primer resultado es igual a C y el segundo resultado es menos A, podemos aquí repartir los signos. Tenemos C más A. Y finalmente escribimos esto en torno a las componentes que vimos hace un momento, donde tenemos, ya ordenándolo, menos i y más k, que sería justamente lo que está aquí señalado. Si no me preguntas eso, avanzamos al siguiente, donde nos plantean que tenemos que un estudiante lanza una pelota verticalmente hacia arriba, tenemos una cierta rapidez, y nos preguntan cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo. Ya, estamos arriba de un edificio. Ok. Entonces, lo primero que tendrían que hacer sería dibujar para visualizar mejor el problema y reconocer las variables. Aquí estaríamos describiendo la trayectoria de la pelota que sube y baja. Nos dicen que tenemos una altura de 60 metros para la pelota en su posición inicial, donde por facilidad vamos a decir que y igual a 0 en la parte de abajo. Adicionalmente, estaremos planteando que positivo lo definimos hacia arriba y recordamos siempre ubicar la gravedad, que en este caso estaría yendo hacia abajo. Recordamos adicional que según las instrucciones de este problema, durante todo este examen vamos a trabajar la gravedad como 9,8 metros por segundo al cuadrado. En el caso, estén atentos el día de su examen. Ya conociendo esto, identificamos el tipo de problema. La gravedad es una aceleración, entonces, estamos en un problema que tiene MRV. Y en este caso, noten que no nos están pidiendo conocer qué pasa en el lado horizontal, cuál es el alcance horizontal máximo. No nos piden nada de eso. Así que podemos modelar este problema únicamente en Y. Por lo tanto, diríamos lo siguiente. Planteando nuestras tres ecuaciones, nos encontramos el desplazamiento en Y igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración en y por tiempo al cuadrado. La otra D, que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. Y la última D, la velocidad en y al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces aceleración y desplazamiento en y. Donde empezamos a buscar cuál de estas nos sirve. Y recordamos que para eso nos toca relacionar qué variables tenemos y qué variables nos están pidiendo. Si nos preguntan cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo, obviamente no conocemos el tiempo, así que esto es algo desconocido. Y aquí trabajamos qué cantidades sí conocemos. Conocemos la rapidez inicial y conocemos su dirección. Esto es conocido. Conocemos adicionalmente la aceleración. Y más importante, nos están diciendo que vamos a llegar hasta el suelo. Entonces, conocemos el vector de desplazamiento que separa a nuestro punto inicial
con nuestro punto final. Como sabemos que estamos yendo desde el piso, no sé, piso 10 con una altura de 60 metros hasta el piso 0, 60 metros de abajo, veríamos entonces que el vector de desplazamiento va a ser igual a menos 60 metros. Por un lado, 60 porque ni modo es la separación vertical que tenemos. Y segundo, negativo por nuestro sistema de referencia donde dijimos que positivo era hacia arriba. Entonces, en torno a esto, veríamos que nos toca aplicar la primera ecuación porque tenemos todos los elementos donde solamente nos falta conocer el tiempo. Si conociéramos la velocidad que tiene al momento de impactar en el suelo, pues usaríamos la segunda ecuación, es un simple despeje lineal. Pero ni modo, la vida no es tan fácil, entonces nos toca trabajar con la primera ecuación. Así que, en torno a eso, vamos a escribir las variables que tenemos dentro de ella y a reemplazar. Tenemos menos 60, como estábamos mencionando, la velocidad inicial de 25, tenemos el tiempo, tenemos un medio de la aceleración, que una vez más sería 9,8, pero negativo porque va hacia abajo, y tenemos el tiempo al cuadrado. De aquí podemos seguir desarrollando esto y reconocemos que es una ecuación cuadrática, así que tenemos que homogeneizarla. Es la palabra elegante para decir que ponemos cero en un lado y mandamos todo al lado derecho. Entonces tenemos cero y aquí menos 4,9t cuadrado más 25t y más 60. Y ya de aquí simplemente o lo meten en su calculadora que lo resuelva directamente o aplican la ecuación general. Lo voy a hacer con la calculadora, denme un momento. Ni siquiera la tenía afuera. Ya, A menos 4,9, B 25 y C 60. Esto me estaría botando. No, perdón. Ya me estaría botando un tiempo de 6,88 y el otro negativo de menos 1,77. Yo creo que en sí no es problema mío. Ya, nada, problemas de diseño del examen. No sale con 9,8. Trabajamos con gravedad 10. Ahí sí sale esta respuesta de aquí. Pero bueno, veríamos que la respuesta sí nos da. Con esto en mente, simplemente quisiera que se lleven para este tipo de problemas la idea de que simplemente es trabajar con un listado de ecuaciones, un listado de las cosas que conocemos y qué nos hace falta. Ven, el problema se resuelve solo. Dicho eso, podemos avanzar al siguiente a ver qué nos sale. Aquí nos plantean que tenemos una partícula que se mueve en línea recta de acuerdo con la figura mostrada y nos piden conocer la distancia total recorrida. Noten que nos piden distancia recorrida, no nos piden desplazamiento y eso tiene que ver en lo siguiente. Como mencionamos hace rato cuando teníamos gráficas, dijimos que en las gráficas podemos o sacar pendientes o sacar áreas. En este caso, vamos a ver primero qué nos toca hacer. Como nos piden distancia recorrida y es un gráfico de velocidad versus tiempo, veríamos que si hacemos cálculo de pendientes, la división entre velocidad y tiempo nos lleva a unidades de aceleración, que por ningún lado nos piden eso. Así que obligatoriamente en este problema nos toca sacar áreas. Así que nos tocaría ver el área de este primer tramo, el área de este segundo tramo y el área de este tercer tramo. A ver qué cosas podemos sacar. Pero adicionalmente, como es distancia recorrida, hay que tener cuidado con cada una de estas áreas y vamos a hacerlo dentro de un momento. Primero, lo primero, vamos a seccionar esto. Tenemos tres figuras. Tenemos un primer rectángulo que tiene ancho 10 y alto 30, donde obviamente su área va a ser igual a 300. ¿Y 300 qué? En este caso, pues 300 metros. Ya dijimos que la pendiente nos haría aceleración, entonces por descarte hacemos el área que nos estaría dando distancia o desplazamiento con sus unidades en metros. Así que bueno, eso ya de cabeza, ya lo trabajamos hace rato también. Segunda y tercera imagen. Primero, vemos que estas dos figuras son simétricas por dos cosas. Primero, que la inclinación no cambia, se mantiene. Y segundo, tenemos aquí arriba 30 y aquí abajo menos 30. Así que como las alturas son iguales, podemos decir que
este espacio horizontal es igual a este espacio horizontal, lo que nos llevaría a encontrar que cada una de estas figuras tiene un ancho de 2 unidades. ¿Por qué veníamos? Si voy desde 10 hasta 14 y me paro en la mitad, pues tengo 12. Y ni modo, entre 10 y 12 y 12 y 14 hay solamente 2 unidades. Así que tenemos este primer rectángulo, pero este primer triángulo que tiene ancho 2, altura 30 y recordamos el área de un triángulo que es base por altura sobre 2. Entonces tenemos un total de 60 y para 2, 30. Ya, aquí tenemos un área de 30 metros y aquí tenemos también obviamente un área de 30 metros. Es parte de la premisa de que sean simétricos. Pero aquí viene la parte importante del problema. Si nos pidieran desplazamiento, nos toca sumar no solamente los numeritos que nos han salido, sino estos numeritos con sus respectivos signos. Recordando que todo lo que está arriba es positivo y todo lo que está abajo es negativo, nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos más 300 porque pues ni modo estar en la parte positiva. Tenemos más 30 por este triángulo positivo. Y tendríamos finalmente menos 30 por este que está en la zona negativa. Recordamos que esto se debe a la superposición de desplazamientos, donde el desplazamiento total era igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 y más el desplazamiento 3. Y veremos que aquí pues tiene sentido. Si es que voy 30 metros a la derecha y luego me regreso 30 metros, me quedé donde empecé. Es decir, me quedé aquí al final de los 300. Por eso este uno y este otro se matan. Pero, volvemos al contexto del problema. No nos están pidiendo desplazamiento, nos piden distancia total recorrida. Y una vez más, es el kilometraje, o como vimos hace mucho tiempo, habíamos dicho que el recorrido se relaciona con los desplazamientos a través de sus magnitudes, donde aquí simplemente nos interesaba sumar el número puro que salía cada uno de ellos, siempre tomándolos como positivos. Entonces tendríamos 330 que finalmente nos harían los 360. Entonces, es separar recorrido de desplazamiento. Seguimos con el siguiente y nos encontramos esta cosa de aquí. Tenemos una rueda moscovita que parte de reposo y tiene una aceleración angular. Conociendo esto, nos dicen que llega hasta su rapidez operativa constante de 0,52 radianes por segundo y nos dicen que después de girar 39 vueltas desacelera a una razón de 0,008 radianes por segundo al cuadrado. Conociendo eso, nos piden conocer cuántos minutos durará el paseo en la rueda moscovita para un pasajero que empieza a moverse, pero desde que empieza a moverse la rueda hasta detenerse. Diría que aquí pueden hacer un par de descartes. Nos vemos que la velocidad es relativamente baja, la aceleración y desaceleración son también bajas, entonces es imposible que este viaje dure 1 o 2 minutos. Pero bueno, simplemente eso es algo muy empírico. De ahí vamos a justificar ahora sí la respuesta. Aquí identificamos tres secciones. Identificamos un primer escenario donde la velocidad, perdón, vamos a poner con velocidad angular. Donde la velocidad angular empieza en cero, estamos en reposo y de aquí subimos y llegamos hasta una velocidad operativa. Acto seguido, nos mantenemos con esa velocidad operativa durante un cierto tiempo y tercer acto, encontramos que esta velocidad empieza a decrecer hasta llegar a reposo. Entonces nos toca conocer cuánto tiempo nos demoramos en cada uno de estos intervalos para finalmente pues, sumar todos y decir que el tiempo total fue simplemente 1 más 2 más 3. Entonces, bajo esa idea, vamos a revisar qué nos toca hacer en cada uno de estos lados. Vemos que la información que nos están dando es velocidad y aceleración. Entonces, como nos toca encontrar tiempo, nos tocaría trabajar con la misma ecuación que trabajamos hace rato, pero en términos angulares. Para hacerlo más explícito, vamos a ponerlo por aquí. Recordamos que las ecuaciones de movimiento
circular son similares al movimiento lineal, simplemente cambia la letrita que usamos. En este caso, en lugar de utilizar delta X, delta Y o delta R, hablamos de delta teta para el desplazamiento angular. Y esto va a ser igual, velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de aceleración angular por tiempo al cuadrado. Tenemos que la velocidad angular final es igual a la inicial más la aceleración angular por tiempo. Y finalmente que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado, más dos veces aceleración por desplazamiento angular. Ya conociendo eso, podemos ahora sí revisar qué ecuación nos interesa. Vamos a ver que para la primera parte nosotros conocemos la velocidad operativa o final de este primer tramo. Conocemos adicionalmente la velocidad inicial que era cero cuando empezamos el movimiento. Y finalmente conocemos la aceleración. De aquí no conocemos el tiempo, por lo que podemos despejarlo. Y de una vez plantearíamos que el tiempo uno es igual a la velocidad operativa dividida para la aceleración. Y aquí nos podemos relacionar esto con el tercer tramo también, porque por un lado el gráfico es similar y segundo y más importante tenemos el mismo fenómeno pero al revés. Para el tercer tramo lo que estamos encontrando es que la velocidad final es cero porque buscamos detenernos, mientras que la velocidad inicial es la velocidad operativa y la aceleración pues vemos que es la misma de antes, simplemente que sería negativa, así que ahí tocaría hacer un pequeño juego con los signos, pero numéricamente lo que nos va a quedar es que ese tiempo uno es igual al tiempo 3 una vez más porque tenemos las mismas aceleraciones. Y eso nos lleva a un pequeño problema que sería cuánto tiempo nos demoramos en la parte intermedia. Y aquí revisamos algo. Vemos que en la parte intermedia nosotros no estamos acelerando. Por lo tanto, en la parte intermedia nosotros nos podemos guiar con una sola ecuación, que es plantear que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Y reconocemos esto porque nos dicen que la rueda, después de haber llegado a la velocidad constante, a la velocidad operativa constante, desacelera. Si la velocidad se mantuvo constante, implica que la aceleración era cero. Así que nos quedamos con esta sencilla ecuación. Y de aquí podemos tranquilamente decir que el tiempo 2 es igual a este desplazamiento angular dividido para la velocidad operativa que nos presenta el problema. Ya conociendo cuáles serían las variables a trabajar, pues ni modo, vamos a hacer los cálculos a ver qué nos estaría quedando. Tenemos 0.52 dividido por 0.008, que nos estaría diciendo que el tiempo uno, que es igual al tiempo 3, va a ser igual a 65. ¿Pero 65 qué? Segundos, por dos cosas. Primero, las unidades. Si estamos en radianes por segundo al cuadrado, al hacer la división, primero los radianes se van con radianes, igual no importa porque son adimensionales. Y segundo, si estoy midiendo tiempo y mis unidades de tiempo son segundos, obviamente el resultado tiene que ser en segundos. Y segundo, valga la redundancia, si es que hacen análisis dimensional, van a tener metros sobre segundos al cuadrado, radianes sobre segundos, dije hace rato. Ya, y aplican la regla de división de fracciones y este segundo sobrevive, pasa por arriba y sobrevive. Son cositas que no deberían ser importantes en este momento. Dicho eso, tenemos estos 2,65 segundos y el problema sería ahora este de acá, donde vemos que tenemos una ligera discrepancia entre unidades. Y aquí sí vamos a hacer la división, pero con unidades. Vemos, el desplazamiento angular que nos dicen es que tenemos 32 vueltas. Perdón, 39 vueltas. Vamos a ponerle aquí 39 vueltas. Y la velocidad angular es de 0.52 radianes por segundos. Vemos claramente que vueltas y radianes no se llevan, no están en el mismo lenguaje. Entonces, como no están en el mismo lenguaje, no puedo hacer esta división así porque me venga en gana. Nos toca transformar o los radianes en vueltas o las vueltas en radianes. Y aquí recordamos que una vuelta no es nada más que un círculo completo. Un círculo completo que tiene 2 pi radianes. Entonces, multiplicaríamos todo esto por 2 pi radianes, de forma que ahora sí tengo radianes con radianes y otra vez a través de la regla de división de fracciones, este segundo pasa para arriba
y tendremos al final un número y acompañado de su respectiva unidad en segundos. Ya conociendo esto, podemos ahora sí hacer la división. Tenemos 39 por 2pi dividido para 0,52, ya, donde el tiempo 2 nos estaría saliendo en 471,24 segundos. Y ahora sí nos tocaría sumar todos los tiempos. Tenemos el tiempo uno que era 65 más el tiempo 2 que nos acaba de salir, y el tiempo 3 que sería también 65, donde veríamos que el tiempo total nos sale 601,24 segundos. Y sin mayor complicación podemos aproximar esto a 10 minutos. Así que la respuesta sería justamente la que está marcada. ¿Quién lo diría? Conociendo eso, podemos ya meternos al siguiente problema, porque por un lado nos falta poco y segundo ya me están diciendo que tengo que hacerme cargo de mi deber. Entonces, ajá, vamos a ver. Tenemos, nos pide determinar la magnitud de la aceleración del bloque de masa 6m del sistema de poleas iguales y masas en movimiento que se muestra en la figura. Eso lo podemos hacer déjenme ver de cuántas formas. Lo podemos hacer de dos formas, una desglosada y la otra de forma bruta que intenta desarrollar su intuición. ¿Qué es lo que sabemos? Primero, si tenemos un bloque de 6m y dos masitas m pequeñas a los lados, vemos que obviamente la más gorda es la que está en el centro, va a bajar por ahí. Entonces, sabiendo que la que va a bajar es esta, diríamos que esta está impulsándose hacia abajo, tiene una aceleración hacia abajo. Pero esa aceleración es la que vamos a estudiar. Y ahora, ¿por qué acelera hacia abajo? Podemos decir que acelera hacia abajo a raíz de lo siguiente. Tenemos una fuerza que nos intenta bajar en la dirección que queremos, que estaría asociada a esta masa. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una fuerza de aquí que sería igual a 6 mg. Pero adicional tenemos dos fuerzas que se están oponiendo, que serían los pesos de estas otras dos masas. Entonces podemos decir que a través de la continuidad de la cuerda tenemos que aquí hay un mg que se opone y aquí hay un mg que se opone. Para pensarlo de una forma más amigable y más intuitiva, vamos a pensar que estamos haciendo peleas contra un sumo, pero no peleas como tal porque el sumo nos aplasta y ahí quedamos, sino peleas de jalar una cuerda. Si tenemos por aquí al sumo, vamos a ponerle su cabello distintivo, ya, algo así, ya, y rasgos asiáticos, vemos que obviamente el sumo jala la cuerda y nos hace pedazos. Pero más allá de hacernos pedazos, veríamos que al pelear por la cuerda, el sumo tiene la ventaja y nosotros somos dos cositas diminutas que estamos intentando oponernos con toda nuestra fuerza, que en este caso sería el peso. Entonces, aquí es donde nosotros definimos una cantidad intuitiva para ya semestre, materias más adelante, que es algo efectivo. Y no hacemos referencia al dinero, no que hacemos referencia como efectivo, sino a que yo puedo tener una cierta cantidad de variables asociadas a una cosa específica, pero no todas me sirven. Hay solamente una parte que sí genera cosas importantes y esa es la parte efectiva. En este caso, vamos a definir una fuerza efectiva, que para todos los propósitos más adelante se conoce como fuerza neta, que es la recopilación de todas. Pero bueno, aquí una vez más quiero desarrollar su intuición. Yo tengo dos principales fuerzas, una fuerza que va hacia abajo y fuercitas que van hacia arriba. Entonces, mi fuerza efectiva va a ser la resta entre estos dos, que me estaría quedando como 4 mg. No, la resta entre 6, 1 y 1. Entonces, tengo esta fuerza efectiva, ya la fuerza útil que yo tengo para hacer el movimiento. Y ahora, ¿qué más sucede? Veríamos que por la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este caso, como estamos teniendo en cuenta todo el sistema, veríamos que la masa que hacemos referencia aquí no es solo esta de aquí, o solo esta de acá, o solo esta de acá, es todo. Y como un todo, tenemos un total de
8m. Y esto que está multiplicando la aceleración, donde finalmente de aquí despejamos, cancelamos cosas, hacemos reducciones y decimos que mira, mi aceleración es igual a 4g/8, que es igual a g/2, que es justamente lo que está acá. Te reitero, esta es la forma intuitiva de pensar en el problema. Ahora, la forma un poco más desglosada, que sería como tal lo legal que tienen que hacer ese día en su examen, sería plantearlo parte por parte, que es lo que vamos a hacer en ese momento. Entonces, vamos a trabajar esto no como sistemas, sino como elementos individuales. ¿Qué siente cada uno de estos cuerpos? Primero, por el hecho de estar conectados con una cuerda simple que no tiene poleas dobles, triples ni poleas móviles, diríamos, el bloque central tiene una aceleración que va hacia abajo. Y así como, vamos a ponerlo aquí, así como dos personas que están unidas a una cuerda y si la una se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, la otra está obligada a tener que moverse con esa velocidad, este movimiento se transmite con las cuerdas. Por tanto, esta masita aquí también tiene una aceleración A y esta también tiene una aceleración A. Para diferenciar los distintos cuerpos, vamos a darles etiquetas de A, B y C. Y vamos a decir, este es el cuerpo A, este es el cuerpo B y este es el cuerpo C. Y nos toca hacer un análisis de cada uno de ellos. Entonces, analizando A, ¿qué siente A? A tiene su masa que provoca un peso. Tenemos la tensión de A y veríamos que este primer cuerpo tiene una aceleración hacia arriba, lo cual nos servirá para escribir nuestras ecuaciones dentro de un momento. Veríamos que A y C son lo mismo, entonces podemos evitarnos ese otro dibujo y esa otra ecuación y enfocarnos directamente en B. Dicho eso, ¿qué siente B? B tiene una masa total de 6m, por lo tanto tiene un peso total de 6mg. ¿Qué más siente él? Él siente una tensión A de un lado y siente una tensión A de otro lado. Pero también importante, veríamos que este bloque él está acelerando hacia abajo. Y aquí es donde viene el papel de la aceleración. Primero, en sus dibujos la aceleración siempre tiene que estar dibujada lejos del cuerpo para que no lo confundan con una fuerza. Son errores que he visto dentro de primer semestre hasta tercer semestre por la gente que repite la materia 3 veces. Entonces, por amor a Dios, la aceleración no es una fuerza. Entonces, para no confundirla con fuerza, no dibujen a la aceleración junto al cuerpo, dibujen aparte. Pero bueno, dicho eso, el papel de la aceleración es decirme cuál es mi sistema de referencia para mis cuerpos individuales. Vamos a enfocarnos en A. Vemos que en A mi aceleración yo la puse hacia arriba porque hacia allá se mueve el bloque. Va a subir conforme este otro baje. Entonces, como está subiendo, yo digo, mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración, donde yo considero positivo hacia arriba, no porque me dé la gana, sino porque hacia allá va mi aceleración. Entonces, bajo esta idea, escribiríamos las ecuaciones de fuerzas en torno a ese sistema de referencia. Tendríamos tensión de A positivo porque está yendo en la dirección que yo considero positiva. Y pues ni modo, el peso negativo. Y aquí tendríamos que, cuando escribimos la segunda ley de Newton, esta masa es la masa del objeto de análisis. En este caso, como estoy analizando solamente esta masa de aquí, voy a tener solamente una m y la aceleración que es la que se comparte entre todos. Pero hasta aquí moriría el análisis de A. Bueno, podemos hacer un despeje. Vamos a hacer un despeje pequeño. Vamos a decir que la tensión de A es igual a masa de A más mg. No, después de pasar esto al otro lado. Ya veremos para qué nos sirve esto. Así como hicimos esa ecuación, podemos hacer la ecuación para el objeto B, donde aquí hacemos algo distinto. Como para este la aceleración va hacia abajo, aquí decimos que positivo es hacia abajo. Y tenemos, vamos a poner una vez, la masa de B y por la aceleración de B. Para la parte de fuerzas, pues estudiamos cuántas fuerzas tenemos. Tenemos tres. La positiva que va hacia abajo, que es la más grande de 6 mg, y las dos pequeñas que van hacia arriba, que son menos TA y menos TA. Y todo esto va a ser igual a 6 ma. Y aquí es donde hacemos uso de esta ecuación que escribimos por acá. Primero, yo puedo juntar estos de aquí y decir que esto es obviamente menos 2TA, pero más importante, yo puedo reemplazar la tensión de A con esa suma que encontramos. Y de esa forma, esa suma se infiltra de este lado y tenemos 6 mg menos 2 por
más aceleración, más el peso, todo es igual a 6 ma, para finalmente aplicar una ecuación distributiva aquí. Y tenemos 6 mg menos 2 ma menos 2 mg igual a 6 ma. Aquí se matan parcialmente esta y esta, nos sobra 4 mg. Y cuando esta pasa al otro lado, nos queda 8 ma. Y ahí el mismo proceso hace rato, donde terminamos con que la aceleración era igual a la mitad de la gravedad. Como ven, es obviamente un proceso un poquito más largo, pero que nos da exactamente la misma respuesta hace un momento. Lo reitero, esto es más bonito para desarrollar su pensamiento crítico. Ya hoy no me va a dar tiempo para terminar los otros ejercicios. Igualmente quisiera trabajar cosas de fuerzas con más detalle los días que vienen. Así que con lo que quisiera que se queden hoy es con esta idea, ¿no? La fuerza efectiva o fuerza neta. Porque esto también lo van a trabajar ya dentro en una de sus prácticas de laboratorio. Para hacerles corto el cuento, lo que van a hacer es que van a tener un carrito de laboratorio en una mesa, una polea y por aquí una masa colgante. La idea aquí es reconocer. El sistema va a acelerar porque esta masita tiene un peso. No, esta es la que nos va a estar jalando. Mientras que aquí el carrito va a sentir una fricción que se va a oponer. Y finalmente lo que diríamos es que nuestra fuerza neta va a ser igual a la fuerza impulsora, la fuerza que nos jala, que sería la fuerza del peso colgante, vamos a poner FC, F colgante, menos esta fuerza de fricción. Y por segunda ley de Newton esto va a ser igual a masa total, que sería masa del carrito más la masa colgante, por aceleración, y murió. De aquí ya en sus prácticas tendrán que hacer algún despeje, tendrán que hacer algunos cálculos, por lo menos así me gusta explicar esto. Y pueden obtener obviamente la misma ecuación si es que analizan cada uno de los cuerpos por separado. ¿Qué pasa con esta tensión? ¿Qué pasa con esta otra? ¿Qué pasa con esta normal y demás? Babosadas que se pueden resumir muy fácilmente aquí, una vez más, a través de esta idea de ¿quién me ayuda a moverme? ¿Quién se opone? ¿Cómo interactúan entre ellas? Y el efecto que tienen sobre el sistema en total. Dicho eso sería todo por mi lado. Así que nos estamos viendo, espero que mañana, si no, otro día. Chao, chao.